Aquel amanecer silencioso en Newport Beach dejó una pregunta que aún hoy inquieta a historiadores y admiradores. ¿Cómo llegó Dolores del Río, emblema de elegancia y fortaleza, a un final marcado por un deterioro tan inesperado? Su muerte reveló sombras que pocos imaginaban, insinuando que detrás del mito había una historia profunda, compleja y herida por tragedias que el público nunca vio. Dolores no siempre fue la estrella que iluminó pantallas en dos continentes. Antes de los reflectores, antes de los aplausos y los homenajes, existió una niña rodeada de privilegios que jamás sospechó cuánto perdería. Nació en Durango, en el seno de una familia acomodada, con una vida aparentemente trazada para la comodidad y la distinción. Pero la historia de México estaba a punto de cambiar, y con ella la vida de Dolores. Su infancia transcurrió entre rituales sociales, educación refinada y espacios en los que la cultura era parte natural del hogar. Crecía rodeada de estabilidad, sin imaginar que ese entorno podía derrumbarse en cuestión de días. La Revolución Mexicana irrumpió como una fuerza incontrolable que transformó para siempre su destino. Lo que parecía una vida asegurada se convirtió en una carrera por sobrevivir. La violencia que se extendió por Durango obligó a su familia a escapar. Su padre huyó primero. Ella y su madre debieron ocultar su origen, disfrazándose de campesinas para evitar ser identificadas. La joven Dolores, acostumbrada a edificios elegantes y jardines cuidados, se encontró en un tren improvisado rumbo a la capital, sin certezas, sin protección y sin entender del todo cómo un país podía cambiar tan rápido. Fue un viaje que marcó su carácter para siempre. Aquel mundo de privilegios quedó atrás, sustituido por incertidumbre y silencios prolongados. Esa primera gran pérdida, su hogar, su estabilidad, su identidad social, fue la antesala de muchas otras que moldearían su vida adulta. Dolores comprendió desde entonces que nada era permanente, ni siquiera aquello que parecía sólido. En la Ciudad de México se refugió con familiares, pero incluso ese respiro fue breve. La inestabilidad política continuaba y las redes de protección se desmoronaban con cada cambio de poder. En medio de este ambiente surgió un refugio inesperado para la joven: el arte. Encontró en él un espacio donde el caos parecía ordenarse, donde la belleza era posible incluso cuando el mundo exterior se fragmentaba. Pero lo que nadie imaginaba era que ese nuevo despertar artístico guardaba claves que años después revelarían una faceta desconocida de su destino. Y si aún no lo has hecho, suscríbete para seguir descubriendo historias ocultas de las grandes figuras que marcaron al mundo. Uno de los momentos determinantes de su juventud ocurrió cuando vio danzar a Ana Pavlova. Aquella presentación fue para ella una revelación íntima, una ventana hacia una sensibilidad que no sabía que poseía. Descubrió que el arte podía transformar el dolor en significado. Sin embargo, en su interior persistía una profunda inseguridad acerca de su apariencia y valor personal. Su madre, consciente de estas dudas, pidió al pintor Alfredo Ramos Martínez que realizara un retrato suyo. Al verse representada, Dolores descubrió una presencia que ella no reconocía, una armonía en sus rasgos, una cierta fuerza silenciosa. Ese retrato no solo elevó su autoestima, abrió una grieta por donde comenzó a filtrarse la posibilidad de un futuro distinto al que imaginaba. Más tarde, en un baile de caridad, conoció a Jaime Martínez del Río, un joven culto y cosmopolita. El romance fue rápido, intenso y aparentemente perfecto. Su matrimonio la llevó por Europa, donde vivió experiencias que parecían reconstruir la estabilidad que había perdido. Pero la ilusión se quebró al regresar a México. La fortuna de Jaime había desaparecido en inversiones fallidas. Dolores, acostumbrada al lujo, enfrentó una realidad devastadora. Vendió pertenencias, renunció a comodidades y dejó atrás la imagen social que la había acompañado desde niña. Fue una caída inesperada, dolorosa, pero no la peor. En medio de la crisis económica sufrió una pérdida aún más profunda,
un embarazo complicado que terminó en tragedia. Los médicos fueron claros: no podría ser madre. La imposibilidad de formar una familia propia se convirtió en una de las heridas más silenciosas y persistentes de su vida. Un dolor que rara vez mencionaba, pero que influiría en muchas de sus decisiones posteriores. Era una etapa donde cada pérdida parecía sucederse sin tregua, como si la vida estuviera preparando a Dolores para un destino que requería una fortaleza excepcional. Y aunque nadie lo sospechaba entonces, ese golpe íntimo sembró un eco emocional que volvería a sentirse en momentos decisivos de su historia, marcando rumbos que más tarde sorprenderían incluso a quienes creían conocerla. A principios de 1925, durante una reunión artística, un director de Hollywood fijó en ella una mirada distinta. No solo vio belleza, vio una presencia cinematográfica. Afirmó que estaba destinada a la pantalla grande, que en ella había algo que trascendía la imagen. Jaime, buscando un nuevo rumbo, apoyó la idea. Y así comenzó un viaje que cambiaría para siempre la historia del cine mexicano. El trayecto hacia Los Ángeles simbolizaba más que una mudanza. Era una apuesta desesperada por un renacer. Dolores viajaba sin imaginar que pronto se convertiría en una de las figuras más admiradas de la industria, ni que ese mundo, lleno de oportunidades, también traería desafíos que la marcarían profundamente. Hollywood la recibiría con los brazos abiertos, sí, pero también con expectativas que la perseguirían durante décadas. Lo que encontraron al llegar a California era una industria imponente y seductora, donde el éxito parecía posible pero nunca garantizado. Dolores estaba lejos de imaginar que su nombre llegaría a ser sinónimo de perfección visual y elegancia artística. Y también estaba lejos de comprender que ese mismo reconocimiento la llevaría, eventualmente, a presiones físicas y emocionales que tendrían consecuencias mucho más profundas de lo que cualquiera habría anticipado. Pero lo que se descubriría en esa primera etapa revelaría que, incluso en medio del ascenso, comenzaban a instalarse silencios que marcarían el rumbo de su vida. Su talento no tardó en hacerse notar. Fue celebrada, admirada y puesta bajo los reflectores más exigentes. Sin embargo, mientras el mundo la veía ascender, ella comenzaba a enfrentarse a un sistema que la moldearía según intereses ajenos, imponiéndole estándares que poco tenían que ver con su esencia. Aún así, avanzó, sabiendo que este era solo el comienzo de un camino lleno de luces y sombras. La joven que había huido de la revolución ahora conquistaba la industria más poderosa del entretenimiento. Pero nada en su historia sería lineal. Cada triunfo vendría acompañado de sacrificios y cada aplauso ocultaría un costo que, con el tiempo, afectaría incluso su salud, lo que la llevaría décadas después a aquel cuarto silencioso, donde su vida se apagó rodeada de preguntas, comenzaba a gestarse aquí, en medio del éxito. Y sin que su entorno pudiera preverlo, esas experiencias tempranas dejaron señales silenciosas que décadas después revelarían un destino mucho más complejo de lo que la historia oficial permitió ver. Cuando Dolores llegó a Hollywood, aún no imaginaba que aquella ciudad deslumbrante, envuelta en la promesa de un futuro radiante, sería también el primer escenario donde su cuerpo y su espíritu comenzarían a desgastarse de maneras que solo se comprenderían décadas después. El mundo la vería ascender con majestuosidad, pero nadie sospecharía que entre cada rodaje empezaban a germinar tensiones que, con el paso del tiempo, dejarían huellas invisibles. Su debut en la industria llegó con una fuerza inesperada. Directores y productores quedaron sorprendidos ante una presencia que parecía superar los límites de la pantalla. Dolores no solo actuaba, habitaba sus personajes con una elegancia que desafiaba las expectativas de su tiempo. Hollywood encontró en ella un rostro distinto, una figura exótica según los estándares de la época, aunque esa etiqueta, tan rentable para los estudios, también encerraba una limitación que pronto se convertiría en una carga.
A pesar del entusiasmo inicial, la actriz comenzó a descubrir que la industria la observaba a través de un único prisma. Su origen latino la encasillaba en papeles que explotaban una imagen diseñada para gustar, no para representar. Dolores aspiraba a personajes complejos, con profundidad emocional, pero los grandes estudios preferían moldearla según sus propios intereses. Ahí comenzó una lucha silenciosa, la de una mujer que quería dignidad artística en un entorno que priorizaba estereotipos. Las largas jornadas de rodaje, los cambios físicos que le exigían y la presión constante por mantener una perfección estética inalcanzable empezaron a afectarla más de lo que mostraba. Su salud seguía siendo fuerte, pero el estrés era persistente. Años más tarde, algunos especialistas reflexionarían sobre cómo estas exigencias pudieron contribuir a un desgaste acumulativo que se manifestaría con mayor claridad hacia el final de su vida. En esa primera etapa, Dolores todavía mantenía una luz interna intacta. Había encontrado un espacio donde podía explorar facetas nuevas de sí misma, donde la cámara revelaba una sensibilidad que pocos conocían. Sin embargo, la soledad también se hacía presente. A pesar de estar rodeada de gente, la industria imponía una distancia emocional difícil de disimular. Y en esa distancia aparecieron los primeros vacíos imposibles de llenar. Su matrimonio con Cedric Gibbons, uno de los directores artísticos más influyentes de Metro-Goldwyn-Mayer, parecía desde fuera la unión perfecta. Éxito, glamour, estabilidad. Pero la realidad era distinta. Las demandas profesionales de ambos los mantenían separados durante largas temporadas, y las expectativas sociales pesaban más de lo que cualquiera admitiría en público. Dolores buscaba equilibrio. La industria exigía entrega absoluta. Ese desequilibrio comenzó a generar grietas. A medida que su carrera avanzaba, su vida privada se volvía más frágil. El brillo externo contrastaba con un mundo interior cada vez más tumultuoso. Este contraste no solo afectaba su tranquilidad emocional, era una señal de que su historia nunca sería tan lineal como los rostros impecables que mostraba en pantalla. Y lo que se comprendería mucho después mostraría que aquellas presiones escondían más de lo que cualquiera imaginaba. Las tensiones en Hollywood no solo provenían de su vida personal. Como mujer latina debía sortear prejuicios que limitaban su expansión artística. Cada audición era un examen, cada actuación una prueba. No bastaba con ser buena, debía ser extraordinaria para conseguir lo que otros obtenían con mayor facilidad. Esa lucha constante por demostrar su valor terminó convirtiéndose en un peso que cargó en silencio. Aún así, su talento brillaba con una claridad que la distinguía del resto. Películas como Ramona o Resurrection mostraron una capacidad interpretativa que desbordaba los marcos rígidos de los estudios. El público la admiraba, la crítica comenzaba a respetarla y la industria empezaba a reconocer que no estaban frente a una actriz común. Dolores era un fenómeno que desafiaba categorías, pero el encasillamiento continuaba. Y el conflicto entre lo que era y lo que querían que fuera se hacía cada vez más intenso. Debía sonreír cuando se le pedía, transformarse según las necesidades del estudio, aceptar decisiones sobre su imagen que no siempre compartía. Esa tensión entre identidad y expectativa fue minando lentamente su bienestar emocional. El ambiente competitivo también reforzaba ciertas inseguridades que venían desde su juventud. En Hollywood todo se medía: apariencia, carisma, popularidad, resultados de taquilla. Dolores, acostumbrada a exigirse en todo, comenzó a sentir que cada error podía costarle su futuro. Esa presión constante creó un clima interno donde el descanso emocional era casi inexistente. Cedric Gibbons, aunque influyente, no lograba brindarle el apoyo que necesitaba. Sus obligaciones lo mantenían distante, y la relación terminó desgastándose. Mientras el público los veía como un matrimonio dorado, la intimidad entre ambos se volvía cada vez más compleja. A este distanciamiento se sumaron rumores, tensiones y malentendidos que alimentaban la inquietud de la actriz.
Incluso en medio del éxito, Dolores comenzó a preguntarse si realmente era feliz, si su verdadera esencia estaba siendo reconocida o si había quedado atrapada en una imagen que otros construyeron para ella. Esta duda persistente la acompañaría durante años, influyendo en decisiones que más adelante cambiarían el rumbo de su carrera. Hollywood podía elevarla, pero también podía arrebatarle algo esencial: la sensación de pertenecer. Ella no se quejaba en público, mantenía su elegancia habitual, pero quienes la conocían bien sabían que detrás de su porte impecable se escondía una sensibilidad cada vez más vulnerable. Y lo que se revelaría años después demostraría que esos momentos guardaban un peso oculto que cambiaría la percepción de su historia para siempre. Además, comenzaba a percibir que el mismo sistema que la había impulsado estaba empezando a cambiar. Figuras nuevas llegaban a la industria, el gusto del público variaba, y los estudios ya no le ofrecían papeles con la profundidad que ella anhelaba. Este declive gradual la obligó a reconsiderar su futuro en Estados Unidos. Cuando la etiqueta de veneno de taquilla apareció en su camino, no fue un ataque a su talento, sino una forma de presionar a los actores cuyos filmes no generaban ingresos inmediatos. Fue un golpe duro, injusto y doloroso que la llevó a replantearse si su permanencia en Hollywood tenía sentido. La mujer que había llegado a Estados Unidos buscando renacer estaba ahora frente a un límite emocional. Su panorama comenzó a cambiar cuando recibió noticias sobre el impulso del cine mexicano. Había nuevos directores, nuevas historias, nuevas posibilidades. Dolores vio en ese movimiento una alternativa para reencontrarse con aquello que Hollywood había comenzado a apagar: su voz artística profunda. Sabía que regresar implicaba riesgos, pero también intuía que ese paso abriría una etapa decisiva. El brillo de Hollywood había dejado huellas visibles e invisibles. Había construido a la estrella, pero también había sembrado dudas, presión y desgaste. Dolores entendió que debía dar un paso valiente, abandonar el lugar donde se había consagrado para reencontrarse consigo misma en su país natal. Era una decisión arriesgada, pero necesaria para su bienestar emocional y creativo. Aquel cambio no solo transformaría su carrera, también marcaría una ruta que, muchos años después, sería fundamental para comprender cómo su cuerpo terminó enfrentándose a un deterioro progresivo. Un deterioro que aún tardaría en manifestarse, pero cuyo origen se encontraría en estos primeros años de lucha constante. Lo que Dolores estaba por descubrir en México le daría una de las etapas más significativas de su vida, aunque también traería nuevas presiones, vínculos intensos y momentos que contribuirían a moldear su destino final. Y nadie imaginaba que algunas decisiones tomadas durante este retorno serían clave para entender aspectos de su vida que permanecerían en silencio hasta el día de su muerte. El regreso de Dolores del Río a México no fue una retirada, sino una búsqueda profunda de sentido. Había dejado atrás una industria que la moldeó y la desgastó, y ahora retornaba a un país que también había cambiado. No sabía qué la esperaba, pero intuía que en su tierra encontraría algo que Hollywood nunca le brindó del todo: la posibilidad de construir una identidad artística auténtica, sin filtros ni imposiciones externas. A su llegada, descubrió un México en plena efervescencia cultural. El cine nacional vivía un renacimiento que atrapaba miradas del mundo, y entre sus voces emergentes estaba Emilio "el Indio" Fernández. Él había seguido su trayectoria desde la distancia, admirándola desde los días en que trabajaba como extra en Hollywood. Para él, Dolores no era solo una actriz, era la representación viva de la mujer mexicana que él soñaba retratar en pantalla. Su primera colaboración, Flor Silvestre, marcó un antes y un después. El público mexicano la recibió con una calidez que contrastaba con la frialdad de los estudios estadounidenses. Aquí no era un exotismo, era un rostro propio, una esencia reconocible. La actriz encontró un espacio donde su sensibilidad tenía valor,
donde su historia y su mirada eran parte del tejido cultural del país. El rodaje de María Candelaria consolidó ese renacimiento artístico. Su interpretación como la joven indígena marginada conectó con audiencias de todo el mundo. Cuando la película ganó la Palma de Oro en Cannes, el nombre de Dolores del Río se iluminó de nuevo, pero esta vez desde un lugar más profundo. Hollywood la había admirado. México la adoptaba como parte de su alma. Ese éxito, sin embargo, venía acompañado de nuevos desafíos. La relación profesional con Emilio Fernández comenzó a complicarse cuando él desarrolló un afecto intenso hacia ella. Su admiración se volvió sentimiento, y su sentimiento, expectativa. Dolores, entregada al arte pero no correspondía emocionalmente, intentó mantener la armonía. Pero la tensión entre ambos se hacía palpable en cada rodaje. La presión sentimental de Fernández era invisible para el público, pero muy real en el ambiente laboral. Dolores entendía la importancia del trabajo que estaban creando juntos. Al mismo tiempo debía cuidar su espacio personal, aún marcado por cicatrices del pasado. Las dinámicas humanas, tan complejas, se mezclaban con el proceso creativo de una manera que la afectaba emocionalmente. Con las abandonadas surgieron discusiones, fricciones y momentos que desgastaron a ambos. Aunque la película fue un éxito, la actriz comenzó a sentir que la exigencia emocional del director se volvía un peso difícil de sostener. Esta tensión constante no solo afectaba su ánimo, también comenzó a influir en su energía física. Años después, algunos allegados recordarían cómo esta etapa la dejó más vulnerable de lo que parecía. La filmación de Bugambilia profundizó esa sensación de límite. Dolores, siempre profesional, buscó mantener un ambiente de trabajo equilibrado, pero la tensión con Fernández se volvió insostenible. Ese rodaje fue determinante. La actriz decidió alejarse de él. No por falta de gratitud, sino porque comprendió que para preservar su bienestar emocional debía tomar distancia. Y lo que pocos sospechaban era que estas tensiones acumuladas, emocionales y físicas, comenzarían a formar parte de un desgaste silencioso que, años más tarde, tendría un impacto más profundo de lo que la historia suele recordar. A pesar de estos conflictos, Dolores continuó explorando proyectos variados. Su colaboración con Fernando de Fuentes en La Selva de Fuego y con Roberto Gabaldón en La Otra demostraron su versatilidad. Cada nuevo papel no era solo un reto técnico, era un intento de reconstruirse, de encontrar un equilibrio entre arte y vida que Hollywood le había negado. El doble papel de hermanas gemelas en La Otra fue especialmente significativo. Exigía una precisión emocional que solo alguien con una vida llena de contrastes podía encarnar. Para Dolores, este proyecto representó la dualidad interna que llevaba años sintiendo: la mujer pública, admirada y fuerte, y la mujer privada, vulnerable y en búsqueda constante. Durante estos años también experimentó un nivel de exigencia física considerable. Los rodajes en exteriores, las largas jornadas, la dedicación absoluta al oficio, todo ello creó un ritmo de vida que exigía más de su cuerpo del que ella misma percibía. Años después, cuando el deterioro comenzó, algunos recordaron estas exigencias como el inicio de un desgaste progresivo. La actriz también vivió un periodo de exposición internacional. Protagonizó filmes en Argentina, colaboró con John Ford y compartió pantalla con Henry Fonda. Eran triunfos indudables, pero también implicaban viajes constantes, cambios de clima, presiones profesionales, nuevas expectativas y un desgaste emocional acumulado por años. La política de la época también dejó su marca. Su participación en Broken Lands fue cancelada por acusaciones de simpatizar con el comunismo. Ella sabía que no había cometido ninguna falta, pero aún así pagó el precio del clima ideológico. Fue un golpe moral que la dejó reflexionando sobre lo vulnerable que podía ser incluso una figura internacional como ella. Este episodio la afectó más de lo que mostraba. No solo perdió una oportunidad profesional importante, sino que comprendió que su nombre podía ser cuestionado por fuerzas que escapaban a su control.
esa sensación de fragilidad ante el sistema sería una de las emociones que, con el tiempo, influirían en el desgaste de su salud. Mientras tanto, la actriz continuaba su vida pública con elegancia, pero su mundo interno acumulaba silencios que nadie veía. Tragedias pequeñas y grandes, tensiones emocionales, exigencias constantes. Todo aquello era parte de un camino que se volvía más complejo con cada etapa. Y sin embargo, ella seguía adelante. Con cada nuevo proyecto, con cada nuevo aplauso, con cada reconocimiento internacional, reafirmaba su compromiso artístico. Pero en esa dedicación también había una renuncia, la de su propio bienestar físico. La fuerza que el público admiraba era real, pero no infinita. Y aunque aún faltaban años para que su salud comenzara a mostrar señales claras de deterioro, esta etapa sembró elementos cruciales para entender cómo su vida terminaría tomando un rumbo que conmocionaría incluso a quienes estuvieron cerca de ella. A pesar de las presiones y los retos, su carrera en México se convirtió en una nueva cima artística. Pero incluso en medio del éxito, la vida personal de Dolores seguía acumulando tensiones silenciosas que, sin saberlo, estaban destinadas a influir en su final. Lo que vendría después sería una etapa donde su mundo interior comenzaría a resquebrajarse de formas inesperadas, dando paso a un periodo en el que su salud, esa fortaleza que siempre la acompañó, empezaría a presentar señales que cambiarían para siempre el rumbo de su historia. Con el paso de los años, el ritmo incansable de la vida artística comenzó a dejar marcas más profundas en Dolores del Río. Aunque seguía mostrando una presencia impecable en cada aparición pública, su cuerpo empezaba a enviar señales que ella, con la disciplina de toda una vida dedicada al arte, intentó ignorar al principio. Lo que en un inicio parecían simples molestias se transformó en dolores persistentes que la obligaron a enfrentarse a una nueva etapa de su existencia. Fue durante la década de los 50 cuando sus manos comenzaron a inflamarse. Al principio atribuyó esa incomodidad a los constantes ensayos teatrales, a la exigencia de sostener posturas tensas o a los cambios de clima derivados de sus viajes. Pero los episodios se volvieron más frecuentes, más intensos, más difíciles de explicar. Lo que antes desaparecía con descanso, ahora persistía incluso tras largas jornadas de reposo. La artritis reumatoide fue el primer diagnóstico que recibió. Los médicos le explicaron que se trataba de una enfermedad progresiva, que atacaba lentamente las articulaciones y que, con los años, podía limitar su movilidad. Para una mujer cuya vida dependía de la expresión corporal, el impacto emocional fue enorme. Dolores, acostumbrada a renacer frente a la adversidad, ahora enfrentaba un enemigo silencioso que no podía dirigir, negociar ni esquivar. La enfermedad avanzaba con un ritmo impredecible. Algunos días podía trabajar con relativa normalidad. Otros, el dolor se extendía por sus brazos y piernas, dificultándole incluso acciones simples. Ella, sin embargo, continuó presentándose ante el público con la misma elegancia que la caracterizaba. El mundo veía una figura intacta. Ella sentía que algo dentro de sí comenzaba a romperse lentamente. El teatro, que tanto amaba, se convirtió en una prueba diaria. Interpretar papeles como los de Anastasia requería fuerza emocional, pero también una energía física que su cuerpo ya no siempre le ofrecía. Cada función era una demostración de disciplina, y cada aplauso una confirmación de que su espíritu seguía siendo más fuerte que su dolor. Aún así, ninguna ovación podía detener el avance de la enfermedad. En paralelo a esta lucha silenciosa, su labor cultural se expandía. Participó en la creación del Festival Internacional Cervantino, gestionó iniciativas para preservar el patrimonio artístico de México y se involucró en proyectos que beneficiaban a las nuevas generaciones de actores. Su vida, a pesar de las dificultades, seguía siendo un puente entre la tradición y el futuro, pero el desgaste seguía creciendo. Comenzó a sentir un cansancio que no era habitual en ella. Ya no se trataba solo de las articulaciones, su cuerpo entero parecía pedirle una pausa.
A veces, su respiración se volvía más pesada. Otras, un cansancio profundo la acompañaba incluso al despertar. Dolores interpretó estos síntomas como efectos secundarios de su artritis, sin imaginar que había algo más esperando para manifestarse. Fue en estos años cuando la osteomielitis hizo su aparición, una infección ósea compleja, dolorosa, que requirió tratamientos intensivos y periodos prolongados de recuperación. Su movilidad se vio aún más afectada, lo que la obligaba a pasar largos periodos en reposo. Ella, que siempre había controlado los escenarios con una presencia firme, ahora dependía de cuidados constantes. Y para el público, esta etapa pasó casi desapercibida, pero quienes estaban cerca comenzaron a notar cambios inquietantes, señales que más tarde revelarían algo que nadie estaba preparado para comprender. Aún así, Dolores se negaba a retirarse por completo. Continuó asistiendo a eventos culturales, apoyando causas sociales y participando en actividades filantrópicas. Cada una de estas apariciones era un recordatorio de su determinación, pero también una evidencia de que su salud se debilitaba. En privado, sus jornadas eran más difíciles. A veces necesitaba ayuda para levantarse, otras para caminar o vestirse. El dolor se había vuelto parte de su día a día, pero no permitía que la compasión ajena la definiera. Guardaba silencio ante sus dolencias, protegiendo su dignidad con la misma elegancia que exhibió toda su vida. Los médicos ajustaban tratamientos y medicamentos constantemente. Dolores sabía que era un proceso complejo, pero confiaba en poder mantener su calidad de vida. Fue entonces cuando surgió un recurso común en la época: las inyecciones de vitaminas para combatir el cansancio y fortalecer el sistema inmunológico. Era un tratamiento aparentemente inocente, usado por muchas personas que necesitaban energía adicional. Aquel tratamiento, sin embargo, marcó el inicio de un cambio que nadie esperaba. Tras recibir una de esas inyecciones, comenzó a sentirse aún más fatigada. Dolores asumió que era parte de su condición general, pero con el tiempo surgieron síntomas nuevos, distintos, que no encajaban con los diagnósticos previos. Los médicos investigaban, ajustaban, probaban alternativas, pero la claridad no llegaba. El deterioro, hasta entonces lento, tomó un ritmo más acelerado. Dolores comenzó a perder peso, su piel mostraba signos de debilidad y su resistencia disminuyó considerablemente. No era fácil distinguir si se trataba de su artritis avanzada, de su osteomielitis o de algún otro proceso. Todo parecía entrelazarse en una compleja red de síntomas. Lo que se desarrollaba en silencio terminaría convirtiéndose en uno de los episodios más determinantes de su vida, un punto de quiebre cuya verdadera dimensión solo se entendería años después. Mientras tanto, la actriz seguía intentando mantener una vida activa. Participó en actividades benéficas, apoyó a UNICEF y continuó abogando por la preservación del patrimonio cultural. Pero cada acto público requería un esfuerzo mayor, uno que su cuerpo ya no podía ofrecer sin consecuencias. Su entorno más cercano comenzó a preocuparse. Dolores trataba de minimizar lo que sentía, pero su fragilidad era evidente. Algunos amigos comentaban que su energía parecía apagarse de manera gradual, como si la fuerza que la había sostenido durante décadas se estuviera desvaneciendo sin remedio. La combinación de enfermedades, tratamientos y desgaste emocional empezaba a conformar un cuadro más complejo de lo que cualquiera imaginaba. Dolores del Río, la mujer que había desafiado la adversidad una y otra vez, ahora enfrentaba una batalla que no podía controlar con voluntad ni disciplina. Y aunque aún faltaba una pieza crucial para comprender plenamente el rumbo de su salud, el deterioro se hacía presente de manera innegable. México la seguía admirando. El mundo seguía reconociéndola, pero su cuerpo comenzaba a desconectarse del ímpetu que la había convertido en leyenda. Lo que se revelaría posteriormente sobre esta etapa dejaría al descubierto detalles que durante años permanecieron en silencio, transformando la manera en que se entendería su final.
El camino hacia su muerte ya había comenzado, aunque nadie, ni siquiera ella, sabía que estaba ante uno de los capítulos más delicados y complejos de su vida. El deterioro de Dolores del Río avanzó con una rapidez que sorprendió incluso a quienes la habían acompañado durante sus años de lucha contra la artritis y la osteomielitis. Su cuerpo, ya cansado de enfrentar inflamaciones, dolores óseos y tratamientos constantes, comenzó a mostrar señales de un desequilibrio más profundo. Algo nuevo, algo distinto, empezaba a afectar funciones vitales que hasta entonces habían resistido. Al principio, los síntomas parecían extensiones naturales de sus enfermedades previas: cansancio extremo, pérdida de apetito, palidez persistente. Pero con el tiempo, los cambios se hicieron más evidentes y preocupantes. Dolores sentía un agotamiento que no correspondía a su rutina ni a su edad. Era una fatiga pesada, difícil de explicar, que incluso dificultaba actividades que antes podía realizar con esfuerzo moderado. Fue entonces cuando los médicos descubrieron la pieza que alteró todo su panorama: la hepatitis B. El virus había ingresado a su organismo de manera inesperada, silenciosa y devastadora. Y la pregunta no tardó en surgir: ¿cómo lo había contraído? La respuesta llegó con un peso que nadie imaginó. Todo indicaba que la infección provenía de una inocente inyección de vitaminas administrada tiempo atrás, una práctica común en la época para combatir el cansancio crónico. Lo que debía revitalizarla terminó debilitándola gravemente. Esa inyección, al estar contaminada, introdujo un virus que atacó su hígado sin piedad. La hepatitis B, en un cuerpo ya frágil, creó una combinación letal. Lo que antes era manejable se convirtió en un cuadro clínico complejo, donde cada órgano empezaba a resentir el deterioro generalizado. El impacto emocional fue profundo. Dolores, que había enfrentado multitud de desafíos con firmeza, ahora debía aceptar que una complicación accidental había desencadenado un proceso irreversible. No se trataba de una enfermedad que pudiese dominar con voluntad. Era una condición que avanzaba con autonomía, ajena a sus esfuerzos y a los cuidados de quienes la rodeaban. Y esta verdad sorprendió a su entorno más cercano. También generó un silencio que durante años se mantuvo como un detalle poco conocido de su historia médica, dejando espacio a dudas y reflexiones sobre lo vulnerables pueden ser incluso las figuras más admiradas. Y esta verdad sorprendió a su entorno más cercano, generando un silencio que durante años ocultó preguntas incómodas, preguntas que, con el tiempo, revelarían matices inesperados sobre su final. Con el paso de los meses, la hepatitis debilitó su hígado de manera severa. Las toxinas que antes eran filtradas comenzaron a acumularse en su organismo. Dolores experimentó episodios de debilidad profunda, mareos, confusión y una pérdida de energía que la inmovilizaba durante largos periodos. Su cuerpo estaba en lucha constante, pero ya no tenía las reservas necesarias para resistir. Los médicos hicieron todo lo que estuvo a su alcance: tratamientos de soporte, medicamentos para la inflamación, cuidados constantes. Pero la combinación entre su condición crónica y la infección viral hacía que cada avance fuese temporal y cada retroceso más marcado. La insuficiencia hepática comenzó a instalarse como una amenaza inevitable. Aún así, Dolores intentaba mantener la dignidad que había caracterizado toda su vida. Participaba en reuniones cuando podía, escribía cartas, mantenía conversaciones pausadas con quienes la visitaban. Su elegancia persistía incluso en los momentos en que el cansancio parecía borrar cualquier fuerza. No se quejaba, simplemente aceptaba con serenidad que su cuerpo ya no respondía como antes. En privado, sin embargo, las señales eran claras. Había días en los que apenas podía levantarse, otros en los que la fiebre la debilitaba, y algunos donde la confusión le impedía sostener largas conversaciones. Su voz, antes firme y resonante, adquirió un tono más suave, más frágil, como si cada palabra fuera un esfuerzo medido. Quienes la amaban sabían que el final se acercaba,
aunque ella evitaba hablar de ello. No por temor, sino porque siempre había preferido centrar su atención en la vida, no en la despedida. Dolores seguía pensando en proyectos culturales, en iniciativas artísticas, en ideas que aún deseaba aportar. Su espíritu permanecía intacto, incluso cuando su salud ya no podía sostenerlo. Y en esos días finales comenzó a surgir una idea inquietante. Todo lo vivido parecía conducir a una verdad que solo después saldría a la luz, una verdad que cambiaría por completo la forma de entender su destino. Su estado se volvió irreversible cuando la insuficiencia hepática comenzó a afectar otras funciones vitales. Su cuerpo no podía procesar nutrientes, su mente se debilitaba por la acumulación de toxinas y su energía disminuía con una velocidad inquietante. Aún así, cada gesto suyo transmitía calma. No había desesperación, sino una especie de aceptación silenciosa. En los últimos días estuvo rodeada de personas que la admiraban profundamente. Entre ellos, Luis A. Rivas, su compañero de vida durante décadas, quien permaneció a su lado hasta el final, acompañándola con esa serenidad que solo se encuentra en vínculos construidos desde la lealtad y el afecto auténtico. Ella sabía que ya no quedaba mucho tiempo, pero se aferraba a la gratitud por todo lo vivido. Dolores del Río falleció el 11 de abril de 1983 en Newport Beach, California. Su partida no fue abrupta, sino un apagarse gradual, pausado, casi poético. Su cuerpo cedió ante una combinación de enfermedades que, juntas, habían desgastado cada parte de su ser. Fue una despedida silenciosa, alejada del bullicio cinematográfico, marcada por la intimidad y el respeto. Tras su fallecimiento surgieron preguntas sobre lo ocurrido. No por sospechas, sino porque la complejidad de su deterioro dejó la sensación de que aún había detalles no plenamente comprendidos. La historia de la inyección contaminada, por ejemplo, se mantuvo durante años como un hecho conocido solo por su círculo cercano, lo que generó cierta aura de misterio alrededor de su final. Su despedida tuvo un eco profundo en México y en el mundo. Las voces del cine, la cultura y el arte recordaron su legado, pero también expresaron sorpresa ante la fragilidad de sus últimos días. Para muchos, resultaba difícil conciliar la elegancia eterna de Dolores con la vulnerabilidad de su desenlace. Su muerte marcó el cierre de una era, pero también abrió la puerta a revelaciones que, con el tiempo, revelarían matices inesperados sobre su final y el verdadero peso de todo lo que había vivido. Su cuerpo, debilitado por años de lucha y por un golpe médico inesperado, había concluido su travesía. Pero su historia, llena de contrastes, tragedias y triunfos, permanecía más viva que nunca, lista para ser revisitada con una mirada más profunda y humana. Lo que quedaba ahora era comprender cómo una artista que había marcado generaciones se convirtió, incluso en la fragilidad de sus últimos días, en un símbolo eterno de dignidad y perseverancia. Tras su fallecimiento, el eco de la vida de Dolores del Río no se apagó. Muy por el contrario, su partida desencadenó una oleada de homenajes que revelaron la amplitud de su influencia más allá de la pantalla. La actriz que había conquistado Hollywood y renacido en México era ahora un símbolo cultural cuya presencia trascendía el tiempo y las fronteras. Su legado comenzó a reconstruirse no solo desde la memoria cinematográfica, sino también desde las voces que la habían admirado en vida. Diversos cineastas recordaron la elegancia con la que ella habitó cada proyecto y cómo su disciplina marcó una diferencia en una industria que, a menudo, exigía sacrificios silenciosos. Personalidades del arte, la danza y la literatura evocaron su figura como ejemplo de dedicación absoluta. Alguien capaz de convertir cada experiencia, incluyendo las más difíciles, en una oportunidad de crecimiento artístico y humano. Para muchos, su nombre no era solo un referente, sino una lección de resiliencia. Su repatriación a México fue un acto profundamente simbólico. Dolores había amado su país con un fervor que nunca ocultó, incluso cuando las exigencias de Hollywood parecían absorber cada parte de su vida.
Sus cenizas descansaron inicialmente en el Panteón francés de San Joaquín, un lugar íntimo donde admiradores y compañeros podían rendirle tributo. Años después sería trasladada a la Rotonda de las Personas Ilustres, un reconocimiento reservado solo para las figuras más trascendentales de la nación. Este traslado no fue un gesto meramente ceremonial. Representó la confirmación oficial de lo que millones de personas ya sentían, que Dolores del Río había dejado una huella que iba mucho más allá del arte. Su presencia en la rotonda permitió que generaciones futuras encontraran en su nombre un punto de referencia, un recordatorio de que el talento, la elegancia y la integridad pueden converger en una misma trayectoria. La crítica literaria también se encargó de perpetuar su figura. Escritores como Carlos Monsiváis, Vicente Leñero y Jorge Ayala Blanco dedicaron ensayos a explorar no solo su arte, sino también la compleja carga simbólica que ella encarnaba. Para ellos, Dolores representaba una tensión entre modernidad y tradición, entre éxito internacional y compromiso con sus raíces. Estos análisis enriquecieron la comprensión de su legado y revelaron nuevas capas en su historia. A lo largo del tiempo, diversas actrices han reconocido su influencia directa. Salma Hayek, por ejemplo, mencionó en entrevistas cómo el camino que Dolores abrió en Hollywood permitió que generaciones posteriores pudieran aspirar a papeles más dignos y representativos. Penélope Cruz, desde España, destacó su elegancia como un estándar que inspiró a mujeres más allá del mundo hispano. La figura de Dolores del Río, por tanto, no se limitó a México. Se convirtió en una guía universal. Incluso en el ámbito visual, su imagen continúa siendo una referencia icónica. Pintores, fotógrafos y diseñadores recurren a ella como musa de la belleza clásica, alguien que encarna una estética atemporal. Su rostro, sereno y firme, sigue apareciendo en obras contemporáneas que reinterpretan su esencia para nuevas audiencias. Esto demuestra que su legado no está encerrado en el pasado. Evoluciona con cada generación. Mientras más artistas la reconocen como influencia, más evidente se vuelve que su vida fue un puente entre mundos. Fue la mujer que desafió estereotipos en Hollywood cuando no existía un lenguaje para hablar de representación. Fue la actriz que regresó a México para elevar la cinematografía nacional en uno de sus momentos más brillantes. Fue la figura que impulsó festivales culturales que hoy siguen formando parte esencial del paisaje artístico. Y sin embargo, lo más sorprendente es que incluso hoy, décadas después de su muerte, nuevas investigaciones continúan revelando detalles, correspondencias y testimonios que amplían la comprensión de la complejidad de su historia. Dolores no solo abrió puertas, cambió paradigmas. Su carrera demostró que una actriz latina podía interpretar papeles con profundidad emocional, no solo roles diseñados para complacer estereotipos. Inspiró a cineastas a construir personajes más ricos y narrativas más fieles a la realidad latinoamericana. Sin proponérselo, se convirtió en un referente del empoderamiento femenino en el arte. Su filantropía agregó una capa más a su legado. Desde su apoyo a los artistas y sus familias hasta su papel en UNICEF, Dolores demostró que su vocación trascendía la actuación. Para ella, el arte y la cultura eran herramientas de unidad social, y dedicó sus últimos años a fortalecer esas causas incluso cuando su salud ya mostraba señales de declive. Su generosidad se convirtió en parte esencial de la memoria que dejó atrás. Con el tiempo, la percepción de su muerte también evolucionó. Lo que inicialmente fue una despedida silenciosa con explicaciones médicas discretas, se transformó en una reflexión amplia sobre los sacrificios y presiones que moldearon su vida. La compleja combinación de enfermedades, sumada a la infección accidental que deterioró su organismo, mostró que incluso los íconos más luminosos pueden enfrentar finales frágiles y profundamente humanos. Dolores del Río se convirtió así en una figura que trasciende su obra. Su nombre evoca una mezcla de belleza, fortaleza
y sensibilidad que continúa inspirando a quienes buscan abrir caminos en industrias que aún hoy imponen barreras. Su historia es una invitación a comprender el costo emocional del arte, pero también su poder para transformar la vida de quien lo ejerce con autenticidad. En la actualidad, las generaciones más jóvenes descubren su historia a través de restauraciones cinematográficas, documentales y homenajes digitales. Su figura resurge con fuerza, como si el tiempo reconociera que aún quedan lecciones por aprender de su legado. La humanidad que expresó en cada papel sigue conmoviendo, recordándonos que la sensibilidad puede ser una forma profunda de resistencia. De todas las lecciones que dejó, quizá la más poderosa es la manera en que convirtió la adversidad en impulso creativo, demostrando que incluso las tragedias pueden iluminar caminos que superan toda expectativa. Hoy su presencia permanece en cada festival, cada archivo histórico y cada cineasta que, inspirado por su trayectoria, decide apostar por la autenticidad. Dolores del Río, con toda su grandeza y fragilidad, se ha convertido en un faro para quienes buscan un lugar en el mundo artístico sin renunciar a su esencia. Su vida fue una travesía compleja, marcada por la belleza, el esfuerzo, las pérdidas y las victorias. Y su muerte, aunque silenciosa, reveló aspectos que ayudaron a comprender la dimensión real de su fortaleza. Dolores no se despidió como una estrella efímera, se despidió como un monumento cultural cuya memoria continúa creciendo. Y así, en la intersección entre mito y realidad, entre gloria y vulnerabilidad, su historia se eleva como una de las narraciones más conmovedoras del arte latinoamericano contemporáneo. Recordarla es también comprender que la grandeza nunca está exenta de dolor y que el legado de una vida auténtica puede trascender incluso después del último aplauso. Hoy su nombre sigue brillando con una luz que ninguna enfermedad ni el paso del tiempo pudo apagar. Dolores del Río permanece viva en cada obra, en cada homenaje y en cada espectador que descubre en ella un reflejo de la lucha eterna por la dignidad artística y humana. En honor a su memoria, su obra y su valentía, te invitamos a seguir explorando historias que revelan el verdadero corazón detrás de los grandes íconos. Y si te ha conmovido esta narración, suscríbete al canal, activa la campanita, deja tu comentario y comparte este video para que la historia de Dolores del Río siga inspirando a nuevas generaciones en todo el mundo. Y si disfrutas relatos profundos sobre figuras que marcaron la historia y guardan secretos aún desconocidos, este es tu lugar. Acompáñanos en cada nuevo episodio.